ser diferente. Bueno, hasta aquí entonces hemos trabajado una primera aproximación al concepto marxista de Estado que desarrollan Marx y Engels en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que la revolución, tal como ellos la habían planeado, no se llevó adelante en los países capitalistas de la Europa occidental. Se llevó adelante la revolución proletaria en Rusia en 1917. Antonio Gramsci va a ser otro pensador marxista que va a escribir en la década del 20, en la década del 30, es decir, bastantes años después que Marx y Engels. Él va a ser un pensador italiano que va a revisar de alguna manera la teoría marxista o la va a ampliar en función también de lo que ha sucedido en la historia de la revolución proletaria. Antonio Gramsci va a ser un pensador, un filósofo italiano, pero también va a ser político, va a trabajar por la revolución de los trabajadores y va a ser fundador del Partido Comunista Italiano. En Italia la revolución fracasa, se dan importantes levantamientos en la década del 20, sin embargo, post-revolución rusa, sin embargo, la revolución va a fracasar y va a avanzar la consolidación del fascismo, ¿sí? De la derecha fascista al mando de Benito Mussolini, que va a implantar un régimen dictatorial. En ese contexto, Antonio Gramsci va a ser preso de la dictadura de Mussolini y va a escribir sus principales reflexiones muy importantes para el análisis de la sociedad y de la política estando preso. Veamos entonces algunas aproximaciones, algunos conceptos que plantea Gramsci para entender el Estado. Él entonces en este contexto en el que está, en este contexto de derrota de la revolución, se va a preguntar cómo dominan las clases dominantes justamente, ¿no? Y ahí va a desarrollar el concepto de hegemonía. Va a plantear entonces que las clases dominantes construyen su dominación a través de la coerción, es decir, a través de la fuerza física. Como vimos, el monopolio de la fuerza física está concentrado en el Estado, ¿no? El monopolio de la fuerza física, perdón, es del Estado. Entonces, la coerción siempre es el elemento en última instancia que sostiene la dominación. Eso lo podemos ver cuando los obreros se rebelan, cuando la gente sale a las calles, ¿sí? Cómo aparecen la policía y las fuerzas represivas para volver a poner el orden. Sin embargo, Gramsci va a llamar la atención sobre otro elemento importante, que es el consenso. ¿Qué quiere decir con esto? Que las clases dominantes no necesitan siempre recurrir a la represión, sino que tienen la capacidad de convencer a los dominados de que el sistema social o el orden social en el que viven está bien que sea así y es natural que sea así. Entonces, podemos decir que las clases dominantes llevan adelante una tarea educativa. Por eso Gramsci, su pensamiento es muy importante para pensar la educación. Entonces, construye o desarrolla, digamos, el concepto de hegemonía. La hegemonía, para Gramsci, es el predominio político, moral, ideológico, cultural y ético de una clase social sobre otras clases y fracciones de clase. Alude a la dirección moral e intelectual. Una clase se vuelve hegemónica cuando sus ideas se vuelven universales. De esta manera convence a otros grupos sociales de que estas ideas también son propias. Para esto necesita incorporar en su programa los intereses y reivindicaciones de los grupos subalternos, por lo tanto existen contradicciones. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, sencillamente las clases dominantes nos convencen a los dominados que las cosas están bien así como son, inculcando una serie de ideas que forman parte de nuestro sentido común, es decir, los subordinados, los oprimidos, los subalternos, pensamos el mundo como lo piensa la clase dominante. Para eso nos educan. El ejemplo más claro es el ejemplo de la propiedad privada. Todos defendemos la propiedad privada. Sin embargo,
la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, la gran mayoría de la población no tiene medios de producción, ¿sí? Les convendría muchísimo más a la gran mayoría de la población que esos medios de producción se socializaran o fueran comunes. Sin embargo, todos defendemos la propiedad privada como si tuviéramos propiedad privada. Aclaremos aquí que otra de las trampas del discurso es creer que la propiedad privada de cualquier obrero, es decir, tu casita, tu auto, tu televisor, es la propiedad privada de los medios de producción. Ahí estamos hablando de las tierras para la producción, estamos hablando de las máquinas, del capital, ¿sí? Es decir, de los grandes de los elementos importantes que se necesitan para producir y reproducir la vida. Recordemos que las clases subalternas no tienen medios de producción. Entonces, es importante entender esta cuestión. Una clase es dominante porque tiene los recursos económicos, porque tiene los medios de producción, dirían los marxistas. Sin embargo, sí, se vuelve dirigente cuando controla el Estado y construye hegemonía, es decir, cuando convence a las otras clases o sectores de clase de que su proyecto político es lo mejor para la sociedad. Fíjense qué herramientas interesantes nos están dando estos autores para poder pensar la construcción del Estado en la Argentina y cómo se van consolidando las clases sociales en la Argentina con sus diversos intereses. Entonces, entonces Gramsci, a partir de este desarrollo del concepto de hegemonía, nos acerca a esta idea de Estado ampliado. El Estado no es solamente el aparato de dominación que tiene como núcleo las fuerzas represivas, sino que incluye todas aquellas instituciones, organizaciones, instancias de la sociedad civil, públicas o privadas, que construyen hegemonía, es decir, que nos educan en las ideas de la clase dominante. Por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, los medios de comunicación y, por ejemplo, la escuela. Gramsci va a pensar entonces que cuando una clase pierde su hegemonía, es decir, que nadie cree en sus ideas, nadie cree en sus discursos, se abre una oportunidad revolucionaria porque se abre lo que se denomina como crisis. En ese sentido, la clase trabajadora, recordemos que él también es revolucionario y quiere construir una sociedad sin clases, entonces la clase trabajadora debe construir una contrahegemonía, es decir, debe convencer también a otras clases y sectores y a otros sectores sociales para llevar adelante un proceso revolucionario. Bueno, hasta acá entonces hemos trabajado el concepto marxista de Estado clásico desde el texto de Engels y hemos trabajado algunos aportes muy rápidamente, también una aproximación al concepto de Estado ampliado de Antonio Gramsci con el concepto de hegemonía. Nosotros ahora estamos trabajando en esta unidad desde geografía y desde historia la conformación del Estado en la Argentina, es decir, qué pasó en la Argentina entre 1820 y 1860. Lo que encontramos a partir de la lectura del texto de Milcíades Peña es que durante este periodo no podemos hablar de una clase hegemónica. Existen conflictos regionales y al interior de la clase dominante por diferentes intereses económicos. Esta situación conflictiva que se vive en estos 40 años van a obstaculizar la conformación de un Estado unificado. Siguiendo entonces las palabras de otro autor, que es Waldo Ansaldi, diremos que no es posible en este periodo la conformación del Estado porque todavía no observamos, ¿sí? no observamos que las clases dominantes logren transformarse en dirigentes, es decir, logren convertirse en hegemónicas, incluir así al resto de las clases. En este periodo lo que observamos es un conflicto entre los sectores del interior y los sectores
de Buenos Aires por la imposición de dos modelos económicos diferentes. Un modelo económico ligado al capital inglés, ¿sí? Que tiene que ver con la entrada a un capitalismo y con la alianza con estos sectores de ingleses, y otro sector que tiene que ver con las economías del interior, que pedían protección a sus industrias frente al libre cambio por el cual pugnaban la burguesía comercial y los estancieros de Buenos Aires. Esto es más complejo, lo van a trabajar en la clase de historia y a partir del texto de Milcíades Peña. Pero lo que podemos decir que esta complejidad de actores sociales y de conflictos hacen imposible la constitución del Estado hacia 1860, en la que la clase dominante realmente puede unificar y someter, ¿sí?, por la fuerza a los sectores que no aprobaban o que no estaban de acuerdo con este proyecto librecambista. Bueno, por último, y para ir terminando, les decimos que tienen que tener en cuenta que Estado, nación, régimen y gobierno no son lo mismo. Cuando hablamos de Estado, entonces estamos hablando de estas instituciones que ejercen su autoridad en un territorio. Cuando hablamos de nación, hacemos referencia a la nación tiene que ver con una conformación cultural, es decir, con la historia de un pueblo que tiene un idioma en común, tradiciones en común. En el caso de Argentina, justamente esto es lo que no va a haber en este periodo, y por eso el periodo siguiente la oligarquía va a estar tan interesada en construir una identidad nacional que no existe. Recordemos que están los pueblos originarios, después va a venir la inmigración, es decir, que va a haber diversas identidades, entonces las clases dominantes van a necesitar esta idea de homogeneización, y de ahí la creación de la escuela argentina. Lo que deberíamos hoy preguntarnos es si realmente existe la nación argentina, si hay una identidad o somos un país plurinacional, ¿no? Recordemos que al día de hoy hay 30 pueblos originarios diferentes con idiomas diferentes en la Argentina. Entonces podemos decir, hablo de Argentina como de cualquier otro país americano, ¿podemos decir que existe una sola nación? ¿A quién le interesa que pensemos de esa forma? Bien, esto lo vamos a seguir profundizando después Además, acá hay una cuestión importante que también tenemos que tener en cuenta con respecto al concepto de nación, que no coincide necesariamente con el concepto de territorio. Es decir, por ejemplo, los pueblos originarios mapuches han quedado divididos, son una nación, podemos decir que son una nación porque tienen la nación mapuche, porque tienen una historia común, tienen una cultura en común, tienen tradiciones y una lengua común. Sin embargo, han quedado divididos en dos estados. Lo mismo podemos decir con el pueblo guaraní, etc. Además, existen naciones sin estado, como por ejemplo los gitanos o el pueblo judío son los ejemplos que se dan más claramente. Después tenemos la idea de régimen. Régimen tiene que ver con cómo se accede a los cargos del Estado. Si hablamos de una democracia, accedemos mediante elecciones. Si hablamos de una dictadura, se accede a través de un golpe de Estado, por ejemplo. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de quiénes son los que ocupan los cargos en el Estado, ¿sí? No es lo mismo que Estado. Qué sé yo. Ahora, por ejemplo, tenemos un gobierno que asume hace un año atrás a partir de del partido El Frente de Todos, ¿sí? Antes teníamos un gobierno que tenía que ver con el gobierno de Mauricio Macri, y así, radicales, peronistas, es decir, Arabella Carreras en la provincia, es decir, ¿quién asume, qué partido está asumiendo los cargos en el gobierno? Bueno, un poco muy rápidamente algunas distinciones conceptuales. Espero que la clase se haya entendido y ya saben que cualquier cosa pueden consultarnos por correo electrónico o por mensaje. Un abrazo a todos y a todas.